Chicos del nivel 4, tengan todos ustedes muy buenos días. Eh, el día de hoy vamos a trabajar un repaso semanal. En este caso nos toca trabajar el repaso semanal de la semana 4, 5 y 6. Bueno, sin perder más el tiempo, vamos a tratar de hacer también bastante corto el repaso para que no sea cansado para ustedes. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces pasamos a nuestra siguiente diapositiva. Listo, muy bien. A ver, ustedes en la semana 4 trabajaron lo que eran las moléculas, ¿no? Moléculas patógenas. Ya han hablado pues justamente de lo que son los priones y los virus, ¿no? Y para estar recordar justamente acerca de los priones y los virus, que son acelulares, ya que no llegan justamente al nivel celular, son estructuras no moleculares, supramoleculares en el caso de los virus y macromoleculares en el caso de los priones, ¿no? Que justamente son pues agentes patógenos, agentes que pueden causar algún tipo de enfermedad, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de los priones, debemos de recordar que van a ser pues moléculas, en este caso de origen proteico, son proteínas en pocas palabras, ¿no? Que al ingresar a nuestro cuerpo pues van a producir una alteración en la síntesis de proteínas de nuestro propio organismo y pueden producir enfermedades como las famosas encelopatías, ¿no? Espongiformes. Estas encelopatías espongiformes justamente van a ser pues producidas a nivel de nuestro sistema nervioso, justamente sobre la corteza cerebral, y producen enfermedades como por ejemplo en el caso del ganado vacuno, como el de las vacas locas, ¿no? Donde justamente estas pequeñas perforaciones y porosidades que empiezan a aparecer en la corteza cerebral, pues pueden alterar, por ejemplo, la coordinación motora, y es por eso que, por ejemplo, en el caso del ganado vacuno, a esta enfermedad se le conoce con el nombre de las vacas locas. ¿Por qué? Porque cuando se observó a estos animales que justamente padecían de esta enfermedad, pues estos animales estaban desorientados, ¿no? Caminaban zigzagueando, se chocaban con las cercas del corral en el cual estaban, ¿no? Entonces, justamente por eso se le puso el nombre a este tipo de enfermedad para este tipo de ganado vacuno. Y también pues puede afectar al ganado ovino, también puede afectar inclusive, se puede transmitir este tipo de proteínas que son agentes patógenos, moléculas patógenas también nos podrían transmitir a nosotros, a los seres humanos, ¿no? Como podemos entender. Ahora, y cuando hablamos en el caso de los virus, pues los virus ya no van a ser simples proteínas, sino aparte de ser estructuras proteicas, pues también van a tener en el interior un material genético, ¿no? Una cadena de material genético que en algunos casos puede ser ADN y los vamos a denominar ADN virus o desoxivirus, y también pues algunos pueden tener ARN, ¿no? Que van a ser los ARN virus o ribovirus, que justamente aparte de tener su material genético pues van a tener una cubierta proteica que se va a denominar capsómero, que está justamente, o perdón, se va a denominar capside, que justamente está formado por proteínas que son los famosos capsómeros. Entonces los capsides, que son la envoltura del material genético, pues está formado por proteínas. Entonces aquí encontramos proteínas y ácidos nucleicos. Esto en el común denominador de los virus. Pero inclusive hay algunos virus que aparte de tener estas proteínas y este material genético en su interior, también tienen una envoltura. Y esa envoltura muchas veces es de origen lipoproteico, o sea, formado por grasas. Si no hablar, por ejemplo, de este virus tan terrible que hoy en día pues nos está incomodando, nos está afectando, que viene a ser el SARS-CoV-2, ¿no? Que sería su nombre original. Y ya bueno, de este se deriva pues su nombre común, que es el COVID-19, ¿no? La enfermedad del coronavirus que justamente nos está produciendo. Y que justamente al tener una cubierta pues lipoproteica, pues justamente cuando utilizamos el agua y el jabón, el jabón ayuda a disolver esa cobertura y deja desprotegido justamente la estructura interna del virus, que sería el material proteico y el material, en este caso, el ADN o ARN, ¿no? En el caso de este virus, pues ARN, ya que es un retrovirus o un ribovirus, ¿no? Y bueno, pues al utilizar el jabón y al lavarnos bien se desintegra su capa lipoproteica y bueno, pues queda expuesto, ¿no? E inclusive con el mismo agua puede destruirse.
Entonces, por eso, pues, una de las medidas más efectivas es, para poder evitar la contaminación con este virus, es pues lavarnos la mano continuamente, ¿no? ¿No? Y lavar también con agua o con detergente, ¿no? La ropa o lo que haya estado expuesto a un medio donde pueda haber una posible contaminación a partir de estos virus. Ahora, también recordar pues que tanto los priones y los virus son patógenos todos por excelencia. ¿Qué significa eso? Que todos producen enfermedades. Pero recordemos también que los virus son altamente específicas, o sea que solamente atacan a un determinado tipo de células. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el virus de lo que viene a ser, en este caso por decir, a ver, podríamos hablar del virus de la hepatitis. Va a solamente atacar a los hepatocitos, células del hígado, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el virus de la influenza, que es la gripe normal, ataca pues a las células, a los neumocitos de nuestro aparato respiratorio, ¿no? Y así, o sea, van a ser virus altamente específicos que atacan un determinado tipo de célula. Pero también aquí, aparte de justamente hablar de estos microorganismos patógenos acelulares, priones y virus, también quería mencionarles acerca de los unicelulares, ¿no? Que también, dicho sea de paso, muchos de ellos son agentes patógenos. Tenemos células procariontas como las bacterias, por ejemplo, que se encargan de producir múltiples enfermedades, ¿no? Tenemos pues aquí que producen enfermedades como por ejemplo la tuberculosis, el bacilo de Koch, ¿no? Infecciones estomacales cuando se produce un exceso de Escherichia coli en nuestro estómago, la salmonela, ¿no? Que se produce justamente del proceso de descomposición del huevo, ¿se dan cuenta? Entonces también sería necesario hablar de ellas. Pero así como estas bacterias tendríamos que mencionarlas, dice que aproximadamente en la actualidad existe un promedio de 16.000 especies distintas de bacterias que conoce el ser humano. Y de estas 16.000 especies, tan solo hemos podido contabilizar una cantidad de 200 que son patógenos, o sea, 200 solo producen enfermedades. Y los 15.800 restantes, en su mayoría, pues no causan ningún daño al ser humano y por otro lado, pues inclusive algunos son beneficiosos, se utilizan en algunos tipos de industria. Por ejemplo, tenemos el Lactobacillus, que viene a ser una bacteria que se utiliza, por ejemplo, para la elaboración de yogur, ¿no? Y así como esta, pues para múltiples otras funciones industriales que se podrían utilizar este tipo de microorganismos. Y así como las bacterias, que solo de ellas te decía que 200 especies distintas producen enfermedades, también tendríamos pues células eucariotas, como muchos protozoarios y hongos, ¿no? Por ejemplo, los hongos que habitualmente afectan la piel, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lo que viene a ser el pie de atleta, que justamente entre nuestras hendiduras de los dedos de los pies se van a formar producto de la humedad, ¿no? De la falta de higiene, ¿no? Y van a generar pues un olor terrible, ¿cierto? ¿No? Y en los protozoarios, por ejemplo, no sé si ustedes han oído, no estaba de moda esta ameba come cerebros, ¿no? Que justamente pues viven en medios acuáticos, ¿no? Y que muchas veces estaban proliferando en las piscinas. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Entonces también pues hay este tipo de organismos que son patógenos, ¿no? Entonces estamos expuestos a todos ellos. Y una de las principales formas de justamente contrarrestarlos y evitarlos pues es siendo bastante higiénicos, ¿ya? Entonces sería uno de los mecanismos más sencillos y recomendables que deberíamos justamente de desarrollar y revisar. Muy bien, entonces habiendo hecho un pequeño repaso de estos agentes patógenos, nos pasamos ahora a lo que viene a ser la citología, ¿no? Entonces, para poder hablar de la citología, bueno, estamos poniendo aquí este pequeño esquema, ¿no? Donde justamente nos habla que la citología, pues, en realidad se inicia y se desarrolla gracias, pues, al microscopio que fue inventado por los hermanos Hans y Zacharias Janssen, ¿no? En el año de 1590. Ahora, gracias a este microscopio, bueno, pues la citología que se encarga del estudio de las células fue descubierta y observada por primera vez en lo que venía a ser el microscopio por el señor Robert Hooke en el año de 1665 y por eso este señor Robert Hooke lo consideramos como el padre de la citología, ¿cierto? Robert Hooke, padre de la citología. Dicho sea de paso, recordemos que él observó pues las láminas del corcho, un tejido vegetal formado por células muertas, y él al observarlo al microscopio observó unos pequeños casilleros que justamente él denominó
celdillas, ¿no? Y de este nombre celdillas, pues se origina el nombre célula. ¿De acuerdo? Entonces eso tenemos que recordarlo. Mencionar también que la célula, bueno, pues las podemos clasificar, ya habíamos visto en la clase, por su tamaño en microscópicas, aquellas células, bueno, pues que miden menos de 100 micras, ¿no? Y se tienen que ver necesariamente a través del microscopio, como los glóbulos rojos que miden 7,5 micras de diámetro, los glóbulos blancos, también conocidos como leucocitos, que pueden medir de 8 hasta 20 micras de diámetro, ¿no? Que vendrían a ser justamente pues células microscópicas, ¿no? También te hablaba, por ejemplo, en la clase que habíamos hecho del micoplasma, que es una bacteria que mide 0,2 micras, o sea, la quinta parte de una micra, que sería la célula más pequeña conocida hasta la actualidad. ¿De acuerdo? Y así como tenemos las células microscópicas, también tenemos las células macroscópicas. En este caso, las células macroscópicas, pues las podemos ver a simple vista. Y en este caso, estas células a simple vista que se pueden observar, pues tenemos el huevo, ¿no? Las fibras musculares, el óvulo, que justamente dice que mide cuando justamente ya ha salido del óvulo o del ovario femenino y pasa a las trompas de falopio y está listo para ser fecundado, mide un promedio de 300 micras de diámetro. Entonces estaríamos hablando un promedio, no sé, la tercera parte de 1 milímetro más o menos, que se ve como un pequeñísimo punto, pero se puede ver a simple vista. ¿De acuerdo? Entonces esas son las macroscópicas, las que tienen medidas mayores a 100 micras. Por su forma, bueno, pues tú sabes que las células tienen una gran cantidad de formas variables, ¿no? Hay células planas, bicóncavas como los glóbulos rojos, poliédricas como las células vegetales, cúbicas como las fibras musculares, estrelladas como la neurona, esféricas como por ejemplo los óvulos, hay células alargadas también como las fibras musculares, filiformes como los espermatozoides, etcétera. Entonces tienen una gran clasificación por los diferentes tipos de forma que pueden llegar a constituir nuestras células. Por su nutrición, autótrofas, que son todas aquellas células que justamente son capaces de poder elaborar su propio alimento a través de procesos autótrofos como la fotosíntesis o como la quimiosíntesis, ¿no? Fabrican su propio alimento. Heterótrofas son aquellos que no tienen la capacidad de poder elaborar su propio alimento y necesitan alimentarse de otras partículas alimenticias provenientes de otros seres vivos. Y las mixótrofas, pues eran aquellas que cumplían doble función, si tú recuerdas. Actúan como autótrofas y como heterótrofas, ¿cierto? Y finalmente podemos también mencionar que se pueden clasificar según su evolución. Pues tendríamos a la célula poco evolucionada, primitiva, muy simple, sencilla, que también ya la hemos estudiado, que serían las células procariotas, que carecen de núcleo, su principal característica, ¿no? Tampoco van a tener citoesqueleto ni organelas, tampoco endomembranas. Solamente tienen organoides, que son estructuras bastante sencillas, como los ribosomas, ¿recuerdas? Que fabricaban sus proteínas, como por ejemplo, en este caso el plásmido que justamente le permite ser o obtener resistencia contra los antibióticos. También lo expliqué en clases, ¿cierto? Hay que recordar entonces un poquito las clases, ¿ya? Y también pues presentan estructuras en su membrana celular que son los famosos mesosomas que justamente le permiten realizar el proceso de respiración celular en el caso de estas células procariotas. Los ejemplos, las bacterias, cianobacterias, etcétera, ¿no? Células poco evolucionadas, células primitivas. También tendríamos pues las células más evolucionadas, células mucho más desarrolladas, ¿no? Que en este caso pues podemos mencionar que estas sí tienen un núcleo propio, ¿no? Donde van a contener su material genético, tienen citoesqueleto, tienen endomembranas, tienen organelas, que justamente hemos ido hablando nosotros de todas ellas, y que justamente pues encontramos las células animales, células vegetales, protozoarios, etcétera. ¿De acuerdo? Y para poder ahondar un poco más, ya que hemos estudiado las estructuras de la célula eucariota, pues hacemos un repaso justamente de ella y las estructuras que hemos estudiado durante el desarrollo de las clases. Podemos decir que la célula eucariota es toda célula que posee núcleo. Entonces, solo las células eucariotas poseen núcleo. ¿De acuerdo? Dentro de sus estructuras podemos encontrar que tienen una cubierta celular, que puede ser el glucocálix, en el caso de las células animales y protozoarios,
que les va a permitir tanto el reconocimiento y la unión intercelular. ¿Te acuerdas que te expliqué que el glucocálix era como vellosidades sobre su superficie que le permitían que si son células similares se reconocen y por ende se pueden justamente adherir y forman justamente gracias a eso los famosos tejidos, ¿cierto? Pero no te olvides que el glucocálix propio de células animales y también de lo que viene a ser protozoarios. En cambio, la otra cubierta celular vendría a ser la pared celular, ¿no? Que va a cumplir un proceso de protección mecánica y aparte de eso podemos mencionar que en el caso de las células vegetales pues está formado por azúcares como la hemicelulosa, la pared celular primaria y celulosa, la pared celular secundaria, ¿no? Aparte de cumplir pues un papel de protección, también permite que las células vegetales pues tengan una mayor rigidez, ¿de acuerdo? Entonces eso podríamos mencionar de las dos envolturas celulares. Luego hablamos de otra estructura que justamente se encarga de envolver y contener todo el material interno de la célula, que vendría a ser la membrana celular, también conocida como membrana citoplasmática. Tiene una composición lipoproteica, pero también tenemos que mencionar que principalmente esta membrana celular, aparte de tener lípidos, que en este caso vendrían a ser los famosos fosfolípidos, si recuerdas, no hay una doble capa de fosfolípidos, pues también tenían proteínas insertadas, ¿no? Proteínas como las proteínas transmembranosas que cruzaban completamente la membrana, proteínas que estaban adheridas, integrales, ¿no? En la membrana, y también había inclusive proteínas que no tenían contacto con los fosfolípidos, ¿no? Que se le denominaba proteínas periféricas. ¿Recuerdas? Eso sería con respecto a su estructura. Dice que presentan una permeabilidad selectiva, ya que esta membrana es la que permite la entrada y salida de material en la célula. Cuando hablamos de permeabilidad selectiva, selecciona que deja entrar, selecciona que deja salir de la célula. Tiene porosidad y fluidez y también su mecanismo de funcionamiento pues nos permitía hablar de lo que era el transporte pasivo, que era sin gasto de energía, el transporte activo con gasto de energía, ¿recuerdan? ¿No? Dentro del transporte pasivo, por ejemplo, estaba la ósmosis, que era el transporte de agua, la difusión simple, que permitía el transporte de iones y solutos, la difusión facilitada, que se daba a través de una proteína denominada carriers, ¿no? O proteína transportadora, también conocida como acarreadora, ¿de acuerdo? En el transporte activo, por ejemplo, habíamos visto la bomba de sodio y potasio. El transporte de masas, como por ejemplo cuando se tragaba masas sólidas, fagocitosis, cuando se tragaba partículas líquidas, pinocitosis, ¿no? Y la liberación o la expulsión era la hemecitosis, también conocida como exocitosis, ¿cierto? Todo eso ya lo habíamos visto, entonces estamos recordando el día de hoy. Aparte, también tenemos que recordar que la membrana celular, pues el modelo o la estructura que más comúnmente se le ha representado, pues es el famoso modelo mosaico fluido, propuesto por Singer y Nicholson, ¿no? En el año de 1972, que nos da a conocer justamente la estructura lipoproteica, ya que nos muestra los fosfolípidos y las proteínas que estarían formando parte de la estructura de esta membrana celular. ¿De acuerdo? Luego tenemos al citoplasma. Justamente de él hablamos y en él nos quedamos, ¿no? Donde habíamos mencionado que el citoplasma está formado por todas las estructuras internas que justamente va a contener la célula, ¿no? Primero habíamos hablado del citosol o matriz citoplasmática, que estaba formado por el hialoplasma, que es esa sustancia viscosa, o también conocido como coloide celular. El citoesqueleto, ¿no? Que sería el esqueleto celular formado por los microtúbulos, los filamentos intermedios que formaban una red tridimensional que sujetan a las organelas internas de la célula, ¿no? Los microfilamentos que van a tener proteínas como la actina y van a estar pegados a la membrana celular y le van a permitir movimiento a la célula, recordemos, ¿no? Y así como teníamos el citoesqueleto, también habían las endomembranas, ¿no? Dentro de las endomembranas, por ejemplo, estaba la carioteca, que era la membrana del núcleo, el retículo endoplasmático, que servía de comunicación entre la membrana nuclear y la membrana celular o citoplasmática, ¿no? Y había de dos tipos, el retículo endoplasmático liso, libre de ribosomas sobre su superficie, permitía la detoxificación celular y la elaboración de fosfolípidos, y en el retículo endoplasmático rugoso,
que tenía ribosomas sobre su superficie, y como estos ribosomas producen proteínas, entonces el retículo endoplasmático rugoso principalmente cumple la función de transportar proteínas. También teníamos pues en este caso a las organelas, que son estructuras que tienen membrana, ¿no? Que tienen su propia membrana. En este caso estas organelas pueden haber de dos tipos: organelas con doble membrana como las mitocondrias, que sirven para la respiración celular, y los cloroplastos propios de células vegetales, que permiten la realización de procesos como la fotosíntesis. Y también habían organelas con una sola membrana, ¿no? Por ejemplo, las vacuolas, que su membrana se llamaba tonoplasto, y que en las células animales ayudaba a la digestión celular y en las células vegetales ayudaba a almacenar sustancias, ¿no? Los lisosomas, peroxisomas, ¿no? Glioxisomas, que son pues organelas que tienen una sola membrana. Los lisosomas se encargaban de la digestión celular, ¿no? Los glioxisomas, propios de células vegetales, participaban transformando lípidos, o sea, grasas en carbohidratos, para ayudar a que el embrión de las semillas pudieran realizar procesos como la germinación, ¿no? Por eso decíamos que los glioxisomas ayudaban en la germinación de los vegetales. También pues los peroxisomas, que se encargaban de degradar el peróxido de hidrógeno, ¿no? El H2O2, agua oxigenada. Y también pues en este caso pues hablamos de lo que vienen a ser los organoides, ¿no? Que aquí justamente me faltó ponerlos, los organoides, que eran estructuras que carecían de membrana, no tenían su propia membrana, y dentro de él encontrábamos a los famosos ribosomas, que fabricaban proteínas, ¿no? También encontrábamos, por ejemplo, en este caso, a lo que vienen a ser los centrosomas, que participan en la división celular, ¿no? Cilios y flagelos, que ayudan a la locomoción celular, etcétera. Y finalmente, pues también encontraríamos inclusiones citoplasmáticas, ¿no? Que van a ser proteínas, ¿no? Y muchas otras partículas que se han producido como desecho y que luego van a ser pues liberadas al exterior de la célula. Y eso sería con respecto al citoplasma. Y aunque no lo hayamos tocado todavía dentro de la clase, pues hablamos rápido de lo que viene a ser el núcleo, ¿ya? Parte central de la célula, bueno, en alguna de ellas, porque también hay núcleos periféricos que están a un extremo de la célula, ¿no? Bueno, pues el núcleo contiene todo el material genético, ¿no? Está formado por una carioteca, que sería la membrana, que se encarga justamente de envolver y proteger todo el material nuclear. También tiene el carioplasma, y en este caso el carioplasma sería el líquido o el jugo interno, jugo nuclear también es su otro nombre, ¿no? La sustancia interna del núcleo. También tiene la cromatina. La cromatina justamente está formado por nuestro ADN y una proteína que se llaman histonas, que permiten tener a nuestro ADN de una manera ordenada, enrollada, ¿ya? Y finalmente una estructura que se le conoce con el nombre de nucleolo, y este nucleolo pues elabora o fabrica ribosomas, o sea que gracias al nucleolo se producen los ribosomas, que luego se encargarán de fabricar las proteínas para la célula. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ese sería el repaso que hemos desarrollado de estas 3 semanas. Espero que esto te ayude pues a refrescar un poquito la memoria para que ya estés apto y óptimo para poder desarrollar tu examen bimestral. Bueno, ha sido un placer acompañarlos esta mañana en este video a cada uno de ustedes, y los espero el día de hoy en la tarde para poder desarrollar nuestro repaso y apoyo académico. Muchas gracias por su atención, chicos.